hablando mucha paja. ¿Qué excusa voy a dar por llegar tarde? Hola, ChatGPT. Ay, disculpa por llegar tarde. Es que había una cola por una alcabala. Tranquila. Diego, cuéntame. ¿Crees que la manera de transportarnos nos puede dar alguna pista sobre nuestra identidad? Yo creo que actualmente sí, desde por una afirmación así inicial, yo diría que desde 1950, por poner una fecha, que es cuando Venezuela ya se ha urbanizado de una forma importante y empieza el dominio del vehículo automotor, lo que nosotros llamamos el carro. El carro. Ahí el vehículo, la manera de transportar empieza a jugar un papel importante en la identidad de los venezolanos. ¿Y cómo se ha desarrollado el sistema de transporte en Venezuela? ¿Cómo era en el pasado? ¿Cuál diferencia hay? Bueno, si nos vamos al siglo XIX, pues era ten en cuenta, un país muy extenso, muy despoblado, con la gente se transportaba en mulas, en burros, en caballo, el que más, o en coche, el que más. Y la relación es básicamente utilitaria, es decir, la mula es para que me lleve a un lugar, yo no me voy a lucir con mi mula, ¿no? Excepto, bueno, los grandes, no sé, Así que... robadores que tenían un caballo muy bonito, pues eso eran excepciones, ¿no? Y en Venezuela hay un rasgo importante de señalar que es que el ferrocarril nunca se llegó a desarrollar como un medio de transporte importante. ¿Por qué? Porque las guerras civiles, los cambios frecuentes de gobierno hacían que esos contratos, que eran unos contratos importantes con alemanes, con ingleses, no tuvieran continuidad. Entonces, por ejemplo, en Argentina el ferrocarril fue un medio de transporte muy importante y que jugó un papel importante en la identidad de ese país. En Venezuela no. Bueno, eso va cambiando gradualmente a medida que el siglo XX empieza y va transcurriendo y el país se va urbanizando y se acelera su urbanización con la llegada del petróleo. Y ya sea 1950 Venezuela puede decirse que es un país urbano. Y el carro y el vehículo, el autobús, incluso el tranvía todavía, en Caracas habían tranvías todavía en esa época, en los 1950 por ejemplo. Juegan un papel, ya empieza a jugar un papel importante en ¿Y la cuál es identidad. ese cambio que hay en la urbanización de sí, como del crecimiento de las ciudades? ¿Cómo empieza a moverse el venezolano allí? Bueno, cada vez más sobre ruedas, ¿no? Tú todavía en 1951 de repente podías ver una carreta con un campesino que vender dulce de caña, por ejemplo. Todavía podías verlo, pero ya eso va desapareciendo. Y el venezolano empieza a moverse en su carro o en un transporte colectivo, lo que hubiera, y el carro empieza a ser un factor de diferenciación social y de identidad del dueño del carro con su carro. Y empieza el tema de las marcas. En los años 50 y 60 el tema de los carros como marca era un factor de identidad importante y de estatus social, ¿no? Y había toda una jerarquía implícita en las distintas marcas de carros americanos y europeos. ¿Cuáles eran esas marcas? Bueno, ¿Puedes mencionar algunas? tú veías pasar un tipo en un Cadillac y tú sabías que era un hombre rico o era ministro. O un Rolls Royce multimillonario. O un Mercedes-Benz, un rico. Y luego bajaba las escalas el Dodge, el Ford, el Chevrolet, el Ford que se llama el Forcito, y empieza la gente, pues, y eso empieza a dar pie a una especie de jerarquía social implícita y la gente a identificarse mucho con su carro. El venezolano empieza a decir, su gran mascota el carro, ¿no? Porque le da como ese estatus. Le da estatus y además los carros eran en ese tiempo muy espectaculares, eran unos carros grandes con unos diseños aerodinámicos, entonces tú andabas en un Dodge del mismo año, del año 56, y estabas orgullosísimo de tu Dodge, aunque el Dodge fuera comparativamente con el Cadillac, bueno, varios escalones más abajo, pero tú estabas feliz con tu Dodge y lo lavabas y lo limpiabas y lo cuidabas. Y bueno, era un factor de identidad importante para el individuo. Entonces pudiéramos decir que el transporte es como un elemento constitutivo de nuestra cultura o de nuestra identidad, de algún modo. ¿Se ha vuelto eso? Yo creo que sí, yo creo que el vehículo en sus diversas modalidades, porque luego podríamos hablar un poquito de algunos fenómenos muy recientes, espectaculares como fenómenos sociales, como es el fenómeno de la moto, ¿no? Y el motorizado, que es todo un mundo. Pero sí, el vehículo se ¿En convierte... qué momento de la historia vino como a aparecer la moto en Venezuela? ¿Tú sabes? Bueno, como lo es ahorita, yo diría en los últimos 20 años, ¿no? Ok. Porque antes la moto era
era otra cosa, pero esta cosa que ahora llamamos el motorizado, que es un ser omnipresente y que va tocando corneta como loco por todas partes y que, que tiene sus propios códigos además, ¿no? Las reglas de conducta de un motorizado son completamente distintas a las de un chofer de carro. Claro. Eso empieza, creo yo, los últimos 20, 25 años. Y ahora mismo es un fenómeno social de primera importancia, creo yo. Y de identidad, eso es todo un mundo. El motorizado es todo un personaje de nuestra cultura y de nuestra historia en este momento. También he escuchado sobre la cultura metro, ¿no? ¿Qué pasó con esa movida cuando se construyó el metro? ¿Cómo lo recibió la gente Bueno, acá en Caracas? cuando empieza el metro empezó a hablarse, el metro fue un hecho espectacular desde el punto de vista social en Caracas. En Y Caracas. se hablaba de dos venezolanos, el venezolano que iba por el metro, un venezolano era el que iba en el metro y después cuando salía a la superficie se transformaba en otro venezolano. El venezolano del metro parecía un sueco, es decir, civilizadísimo, educadísimo, limpísimo, y cuando salía para afuera era el venezolano de toda la vida, ¿no? Eso fue cambiando a medida que pues, el servicio se ha ido como deteriorando y siendo cada vez más complicado. Y en este momento el metro es un instrumento. Yo no diría que el metro es un factor de identidad, como sí lo llegó a ser en un momento dado, porque los venezolanos interpretábamos que cuando estamos abajo en el metro, era el venezolano que podía ser. Hasta dónde podíamos, cómo los venezolanos podíamos comportarnos como un ciudadano del primer mundo, digamos. Y cuando salíamos afuera era el venezolano que era, ¿no? Entonces, eso ha cambiado. Ok. Eso ha cambiado porque ya los problemas utilitarios del metro se han convertido en no sabes si vas a llegar, si el metro se va a parar porque se fue la luz, no sabes si las puertas funcionan, si hay aire acondicionado. Entonces ya los problemas prácticos han sustituido al orgullo que fue en un momento dado el metro. Y ya en este momento yo no diría que el metro es un factor de identidad. Esta relación que teníamos como con el metro no se debe como a la campaña también publicitaria que se le hizo, como sé que habían carteles que decía cuida tu metro, es tuyo, o sea, como ahí viene el factor de identidad, ¿no? Saberte que lo que es colectivo, ¿no? Lo que es el de la ciudad, hacerlo propio y por eso lo cuido. Porque Yo sí creo, sí, yo creo que eso fue visto así en ese momento, es decir, era, teníamos un medio de transporte de nivel tecnológico muy alto, muy bonito, muy limpio, muy bien administrado, muy bien gestionado, y, y se creó todo, yo creo que eso que tú acabas de decir, se creó toda una ética con respecto al metro, ¿no? Y fue promocionada y fue cultivada por los medios de publicidad y los medios de comunicación. ¿Y qué significa entonces que esta dinámica vial en nuestro día a día, cómo nos configura, ¿no? ¿Cómo nos hace interactuar con los demás y con nuestro entorno? Bueno, mira, ese es un mundo donde coexisten muchos códigos. Uno es el código del motorizado, otro es el código del peatón, otro es el código del chofer de autobús, del Encaba, el famoso Encaba, otro es el código del peatón que usa el autobús se para cada 50 metros a recoger la idea de parada de autobús en Venezuela casi no existe, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo ahí, siempre la menciono a la idea de la señora que se monta con una bolsa en su autobús que se acaba de parar 50 metros antes, se monta la señora y dice, ay, gracias, señor. Eso es una imagen muy, muy criolla, ¿no? Y bueno, como te decía, la coexistencia de varios códigos de conducta donde coexisten la tolerancia mutua, de yo sé que tú te vas a comer la luz, pero déjame pasar. En fin, una cantidad sí, de códigos donde los venezolanos nos entendemos, ¿no? Este, Tú ves que un venezolano cualquiera, un peatón, ve que un carro con la luz roja se come la luz y él está esperando para él pasar y tú ves que el peatón no es que le va a decir, no lo insulta, sabe que y además ya ve la Ese es su cara, ya derecho. ve la cara del chofer si es de los que se va a parar o de los que no se va a parar. Sí. Y ya hay todo De hecho, cuando un se paran, conocimiento. uno se impresiona, ¿no? Sí, Como,
Me dejó pasar, ok. Uno- Y bueno, tampoco hay que exagerar también, bueno, el tráfico Venezuela mal que bien en Caracas o en cualquier ciudad importante, mal que bien funciona. No es que sea una tragedia ni un caos total, no, pero sí es esa mezcla de tolerancia mutua, de improvisación, de arbitrariedad, de viveza y de un respeto a las reglas que también se mantiene en un nivel, digamos, que te permite funcionar, ¿no? Este, es como un submundo. Son varios submundos que coexisten y es la síntesis de esa capacidad que tenemos los venezolanos de manejar esa síntesis que se ha ido desarrollando, lo que nos ha conformado mucho y que ha hecho del mundo del transporte un factor de identidad tan importante. Sí, bueno, esta cosa de la identificación del vehículo como un signo de estatus social también ha evolucionado, ¿no? Porque antes era la identificación con la marca, ahora es la identificación con el tipo de carro. Si tú andas en un Renault, en un Siena, en un Corolla, en un Hyundai, son todos carros que todo el mundo sabe que son de clase media. Si andas en una Toyota, un 4x4, perdón, y ahí también, bueno, andas con escolta o andas sin escolta. Esas son ya categorías que no tienen que ver con la marca, sino con el tipo de vehículo en que te transporta. Ok. Luego están los carros de alta gama. Tú sabes que si andas en un BMW, eso es un cierto tipo de personas que no vamos a caracterizar ahorita, pero eso ya no es el BMW como tal, porque ahí van el Audi, el BMW, el Mercedes, el Lamborghini, el Ferrari, todo eso, ya esos son tipos de carro, no propiamente la marca, como Antes. si era a mi juicio antes. Y esto es una afirmación un poquito aventurada porque habría que conocer muchas culturas. El venezolano tiene con el carro, con el vehículo, una relación anímica diferente a lo de otras culturas, ¿no? O Mm. sea, no hay imagen más venezolana que un carro con el capó abierto y tres tipos metidos en el motor, moviendo cables y moviendo tuercas, ¿no? Eso es lo más venezolano que hay. Y luego todo el mundo, no hay nada que le guste más a un venezolano que ayudar a un tipo a arreglar un problema, un accidentado. Y luego está todo el mundo que se genera en torno al vehículo, el que llaman el dalero, que es el que como, dale, 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 dale. El, 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 El que te ayudó a estacionar. sí, el valet parking, este mundo que se ha desarrollado, no sé si es solo en Caracas, pero Sí, no. posiblemente no, que el que te limpia los vidrios en el semáforo, todo ese mundo que se genera alrededor del vehículo, yo creo que es una peculiaridad de nuestra identidad. Y los venezolanos tenemos con el carro una relación que yo no sé si existe en alguna otra parte. Como una relación de cuidado, de Y de gusto, le gusta el carro. como parte de su vida, de su Sí, familia. sí. Y dentro de esa relación con nuestro vehículo se introduce un elemento de individualismo, ¿no? Como el ejemplo del autobús que se para cada 50 metros. Es decir, los venezolanos no tenemos mucho la idea de que, oye, en un autobús no se debe parar cada 50 metros, ni lo tiene el chofer ni lo tiene el peatón que se va a montar en el autobús. Mm. Y en ese sentido los venezolanos somos muy, sí, muy yo, es decir, el carro que se queda atravesado en el damero cuando cambia la luz para roja, que se queda atravesado y para todo el flujo de lo que tienen ahora la luz verde, eso es una muestra muy frecuente, que cualquier chofer, los insultos que eso provoca, pero eso es una muestra, porque todos lo hacemos. Sí, Cuando tú insultas, cuando te toca a ti, que tiene la luz verde, tiene un carro atravesado, pero tú después lo vas a hacer tú. claro. Entonces, porque el vehículo es un espacio donde el tema del individualismo venezolano, el individualismo criollo, se despliega Claro, como que piensas solo en ti un poco, y en que yo voy pasando, un poco, ¿no? sí, Y no en este conjunto de de que relaciones. debería ser una relación, claro, porque estamos todos en la calle y es como orquestar como una serie de personas, cosas que Y claro, eso se mezcla con "ay, gracias, señor". Es decir, la señora que se monta en el autobús y dice: "Ay, gracias, señor", al mismo tiempo muy amable, muy educada con el chofer que se paró a recogerla. a Pero ella, ella no piensa que, ella no se ha debido montar ahí, que ella ha claro, debido irse a la parada de eh, autobús. como donde debería, sí. Entonces, es una mezcla de solidaridad, de camaradería con
yo me monto donde el autobús se tiene que parar donde yo esté. Donde, claro. Entonces ese es el Entonces, individualismo. En términos filosóficos, la hermenéutica es la disciplina que estudia la interpretación de los signos y los símbolos dentro de un contexto específico. La hermenéutica surgió como una disciplina para interpretar los textos religiosos, pero hoy en día los filósofos la usan para interpretar los significados de la vida misma. Si aplicamos la hermenéutica a los sistemas de transporte en Venezuela, los ciudadanos interpretamos y resignificamos los elementos del entorno para poder movernos en él eficazmente. Entonces, visto desde la semiótica y la hermenéutica, el transporte funciona como un texto vivo, una narrativa en constante reescritura en el que nosotros actuamos como intérpretes y a la vez creando códigos urbanos no oficiales.